Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted. Diciembre 30 de 2006, 6:05 de la mañana. Edificio de inteligencia militar iraquí en Kadimiyya, un distrito chiita de Bagdad. El aire es denso y gélido, impregnado del persistente olor a cemento húmedo y el aroma salobre de la pólvora lejana. La noche se ha retirado de forma perezosa, y las luces fluorescentes del bloque de celdas escupen una luz blanca y enferma sobre el pasillo de tránsito. Aquí no hay oro, ni mármol, ni las vastas salas abovedadas de los palacios que él construyó para sí mismo. Solo concreto gris, desconchado, diseñado para contener. Saddam Hussein, el hombre que se había creído inmortal, el dictador que había aterrorizado a Oriente Medio durante un cuarto de siglo, viste un abrigo negro, gastado y mal ajustado, sobre una camisa blanca. La barba, que alguna vez fue un símbolo de su rebeldía contra la ocupación, ahora es un amasijo descuidado de canas. El contraste es brutal. El león de Babilonia que forzaba a los poetas a alabar su estirpe y a los generales a besar su mano, es ahora un hombre encadenado, reducido a la biología básica del miedo. 6 hombres enmascarados y 2 jueces lo rodean. Las cámaras de vídeo amateur, sujetadas por manos temblorosas, parpadean, intentando capturar cada detalle de esta humillación histórica. El silencio que precede a la muerte es roto únicamente por el crujido metálico de las esposas y el roce áspero de la soga que uno de los verdugos manipula con nerviosismo profesional. Saddam camina con una rigidez forzada, manteniendo la barbilla alta. Un último y desesperado intento de proyectar la dignidad que su nueva jaula le ha arrebatado. Su voz, cuando finalmente rompe el silencio, es fuerte y clara, resonando en el reducido espacio, recitando la Shahada, la declaración islámica de fe, un último desafío teológico contra sus captores, la mayoría de ellos chiitas, a quienes masacró durante décadas. Lo llevan a una habitación pequeña y estrecha, con una plataforma rudimentaria en el centro. La horca es una estructura simple, utilitaria, que no merece la grandeza teatral que él siempre orquestó en sus juicios simulados. Bajo sus pies, el suelo está marcado por el uso. No es una sala de ejecución ceremonial, sino un lugar de trabajo funcional y rápido, diseñado para desaparecer cuerpos sin dejar rastro. Sus ojos, profundos y oscuros, escanean la habitación, buscando un atisbo de clemencia o respeto que sabe que nunca llegará. No hay cortesía en la muerte de un tirano derrotado. Mientras lo suben a la plataforma, se produce una breve escaramuza. Los verdugos, superados por la emoción del momento y el peso de su historia sectaria, comienzan a gritar nombres. Muqtada, Muqtada, gritan, invocando al líder chiita cuyo padre había sido asesinado por la maquinaria de Saddam. Los gritos se mezclan con una serie de insultos contra el partido Baas. La solemnidad de la ejecución se desmorona en un acto de venganza callejera. Saddam, por primera vez, muestra una indignación genuina. ¿Sois esto lo que sois? ¿Hombres?, grita, su voz teñida de desprecio. El juez, con la cara pálida y los ojos fijos en el suelo, trata de restablecer un mínimo de orden legal, blandiendo el documento arrugado de la sentencia. Es un trámite burocrático, vacío de significado ahora que la cuerda espera. El dictador se niega a que le cubran el rostro. Él quiere que el mundo, o al menos el fragmento de humanidad que lo está grabando, vea su mirada, que interprete su desafío. Él sabe que, aunque su cuerpo está a punto de convertirse en un péndulo de muerte, su imagen final, la de un hombre desafiante, es su último y más importante acto de propaganda. La soga, gruesa y áspera, se desliza alrededor de su cuello, el nudo posicionado justo detrás de la oreja izquierda, siguiendo el manual de la muerte rápida. La tensión en la sala es física, casi audible. Para los verdugos, es la liberación de años de opresión. Para el mundo, es el cierre sangriento de un capítulo que costó millones de vidas. Para Saddam Hussein, es el instante final de la conciencia. Un momento que debería haber sido impensable para el hombre que se sentó en el trono de Mesopotamia. Pero, ¿cómo llegó este hombre a este punto? ¿Cómo pasó de ser el terror de Oriente Medio a un cuerpo tembloroso en una horca improvisada? Antes de que el suelo se abra bajo sus pies y la gravedad haga su brutal trabajo, necesitamos entender la magnitud del poder que colapsó. La historia de Saddam no es solo la de su caída, sino la de cómo un joven descalzo y ambicioso construyó, ladrillo a ladrillo,
el estado policial más despiadado de su tiempo. Para entender la fragilidad final de ese cuerpo pendiendo de la soga, debemos retroceder a los polvorientos y brutales orígenes del mito. Saddam Hussein no nació en un palacio, nació en la miseria, en 1937, en Al-Auja, cerca de Tikrit. Una infancia marcada por la ausencia de su padre, un pastor, y la brutalidad de su padrastro, un hombre violento que lo sometió a la humillación constante. Forjaron una psique de resentimiento y una necesidad patológica de control. El desierto de Tikrit no ofrecía piedad, solo enseñaba la supervivencia a través de la fuerza bruta y la lealtad tribal. La ambición de Saddam no se manifestaba en el estudio, sino en la calle y la política violenta. En los años 50, Bagdad era un hervidero de intrigas políticas, golpes de Estado y contragolpes. El partido Baas, árabe socialista, con su promesa de unidad panárabe y rechazo al comunismo y al islamismo conservador, se convirtió en el vehículo perfecto para sus instintos depredadores. Su primera incursión en la historia nacional no fue como estadista, sino como sicario. A la edad de 22 años, en 1959, participó en un fallido intento de asesinato contra el primer ministro Abdul Karim Qasem. Este intento, aunque fallido, se convirtió en la leyenda fundacional de su tenacidad. Herido en una pierna, huyó a nado a través del Tigris, dejando un rastro de sangre que, metafóricamente, marcaría su ascenso al poder. Tras un exilio en el Cairo, regresó triunfalmente a Irak en 1963, cuando el partido Baas tomó brevemente el poder en un golpe sangriento. Pero la verdadera consolidación comenzó en 1968, con el segundo golpe baasista. Saddam ya no era solo un matón, sino un estratega político. Su tío, Ahmad Hassan al-Bakr, tomó la presidencia, pero Saddam rápidamente se aseguró el puesto vitalicio de vicepresidente, controlando el aparato de seguridad interna, el Mukhabarat. El periodo de 1968 a 1979 fue su década de incubación. Mientras al-Bakr gestionaba los asuntos de Estado, Saddam tejía la red de paranoia y terror que sostendría su régimen. Él entendió la única verdad en el Irak moderno: quien controla la inteligencia y la fuerza paramilitar, controla el país. Invirtió masivamente los ingresos del petróleo, recién nacionalizado, en dos pilares: la represión interna y la adulación popular superficial. Construyó escuelas, hospitales e implementó un sistema de seguridad social moderno, ganándose el apoyo, o al menos el silencio complaciente, de las clases medias. Simultáneamente, purificaba el partido de forma metódica. Su método favorito era la eliminación preventiva. Cuentan los cronistas que, cuando sospechaba de un colega, no lo desafiaba directamente, simplemente le recordaba una pequeña traición pasada, una discrepancia menor, y le daba un ultimátum imposible: ejecutar a otro compañero sospechoso para demostrar lealtad. De esta manera, Saddam no solo eliminaba a dos problemas, el traidor y el ejecutor potencial, sino que también ensuciaba a los sobrevivientes con la sangre de la traición, haciendo imposible la lealtad a nadie que no fuera él. El clímax de esta consolidación se produjo en 1979. Al-Bakr, anciano y enfermo, fue presionado a dimitir. Saddam, con el control absoluto del ejército y el Mukhabarat, asumió la presidencia. Días después de la toma de posesión, orquestó el que quizás sea el evento definitorio de su dictadura: la infame reunión de líderes baasistas en el Salón del Corán. El 22 de julio de 1979, Saddam se paró frente a los más altos dignatarios del partido. En la plataforma, colocó una cámara de vídeo que grabaría toda la farsa. Con un aire de tristeza teatral, leyó una lista de nombres. Eran los supuestos traidores que conspiraban con Siria y el extranjero para derrocarlo. La sala, repleta de hombres poderosos, se sumió en un silencio helado. Cuando el primer nombre fue llamado, los guardias entraron, lo sacaron a rastras y lo llevaron a la muerte. Saddam, con un cigarro en la mano, continuó leyendo la lista. Lo más aterrador fue su pausa. Señaló a un hombre del público y le dijo que él también era culpable de traición, obligando a los que quedaban a participar en la ejecución de sus propios colegas. El llanto histérico de algunos miembros se grabó para la posteridad. Los sobrevivientes aprendieron la lección. La lealtad no era suficiente. La obediencia ciega, manchada de sangre,
era la única moneda de cambio. A partir de ese día, el miedo no fue una táctica, fue la arquitectura del Estado iraquí. El terror instaurado en el Salón del Corán no fue un acto aislado de crueldad, fue la plantilla operativa para un régimen que no toleraba la disidencia, ni siquiera el pensamiento divergente. Saddam Hussein gobernó Irak como una vasta celda de aislamiento, donde el aire mismo parecía conspirar para delatar a los ciudadanos. El control se extendía hasta el último rincón de la vida privada, sostenido por una red de agencias de seguridad cuyos nombres infundían pavor. La Dirección General de Inteligencia, Mukhabarat, la Dirección de Seguridad General, Amn al-Am, y la Dirección de Inteligencia Militar. Estas agencias no solo buscaban a enemigos reales, sino que los inventaban. La paranoia de Saddam era tan profunda que exigía una purga constante. La infraestructura de vigilancia era sofocante. Se estima que 1 de cada 5 iraquíes estaba, de alguna manera, afiliado a una agencia de seguridad o era un informante. Esto significaba que la mesa de la cena no era un lugar seguro. Tu vecino, tu colega e incluso tu propio hermano podían estar reportando conversaciones casuales. Un chiste político, una crítica susurrada sobre el precio del pan, una expresión de fe religiosa no alineada con el Estado laico baasista. Todo podía ser interpretado como alta traición. La arquitectura del castigo era tan impresionante como sus palacios. Los campos de detención y las prisiones como Abu Ghraib, mucho antes de la infamia de 2004, se convirtieron en laboratorios de dolor. Saddam no solo buscaba la muerte de sus enemigos, sino la destrucción total de su voluntad y la aniquilación de sus familias. El castigo colectivo era ley. Si un hombre era condenado, su esposa, hijos e incluso parientes lejanos podían ser encarcelados, torturados o despojados de sus bienes. Esta política aseguraba que el miedo se incrustara en el ADN social, haciendo que la desobediencia fuera una amenaza existencial para todo el clan. Los métodos de tortura reportados eran sádicos y variados, diseñados para dejar cicatrices invisibles y permanentes. Más allá de las palizas estándar, se practicaba la privación sensorial extrema, los choques eléctricos aplicados en áreas genitales, la violación sistemática de familiares delante del prisionero y el uso de ácido. Un método particularmente macabro, reportado por desertores y víctimas que sobrevivieron, era el uso de la trituradora de huesos o el mártir congelado, donde los disidentes eran atados y dejados a morir de hipotermia o aplastados lentamente. La intención no era interrogar, sino aterrorizar. Los interrogadores competían por la brutalidad, sabiendo que Saddam y su círculo íntimo aprobaban y a menudo filmaban los actos más atroces como trofeos de su poder ilimitado. Esta crueldad se desplegó a escala industrial contra grupos específicos. Los chiitas, que constituían la mayoría del país, fueron sistemáticamente oprimidos por el régimen baasista, dominado por sunitas. Pero el verdadero objetivo de aniquilación fueron los kurdos, una minoría étnica en el norte que buscaba la autonomía. La Operación Anfal, los botines de guerra, liderada por Ali Hassan al-Majid, el infame Ali el Químico, entre 1987 y 1988, es un testimonio escalofriante de genocidio. El objetivo era limpiar étnicamente las zonas kurdas. Aldeas enteras fueron arrasadas. Se utilizaron gases venenosos, mostaza, sarín y tabún, contra civiles, dejando entre 50.000 y 180.000 muertos. El ataque químico más notorio fue en Halabja, donde miles de mujeres y niños murieron asfixiados, sus cuerpos encontrados congelados en gestos de desesperación, sus rostros azulados por el veneno. Saddam justificó estas atrocidades como necesarias para la integridad del Estado, pero en realidad eran demostraciones de que su poder no conocía límites, ni siquiera los de la humanidad básica. El culto a la personalidad que rodeó a Saddam era tan omnipresente como el miedo. Estatuas gigantescas lo adornaban en cada ciudad. Su rostro aparecía en la moneda, en relojes de pulsera, en tapices y en carteles que lo retrataban como un descendiente de Nabucodonosor II y Saladino. Se le presentaba como el líder inevitable, el protector de la nación, el único hombre capaz de dominar el caos tribal y sectario. Nadie podía cuestionar su inteligencia, su fuerza o su destino. Para 1980, Saddam Hussein no era solo un dictador,
era una religión estatal. La única duda para el mundo exterior era, ¿qué tan lejos llevaría su ambición y megalomanía a un país tan rico en petróleo y tan saturado de miedo? La respuesta, como siempre en la historia de los tiranos, residiría en su error de cálculo fatal. El poder absoluto había engendrado en Saddam Hussein una confianza ciega, una incapacidad para diferenciar entre el mito que él mismo había creado y la dura realidad geopolítica. Su error fatal no fue uno, sino una cascada de decisiones impulsivas, basadas en la necesidad de proyectar fuerza y la creencia de que su destino era ser el hegemón indiscutible del mundo árabe. El primer y más devastador error fue la guerra Irán-Irak. En 1980, recién sentado en la cúspide del poder, Saddam observó con creciente alarma la revolución islámica en Irán. El ayatolá Jomeini representaba no solo una amenaza sectaria, el chiismo radical frente al sunismo baasista, sino una amenaza ideológica que prometía exportar la revolución. Saddam, sintiéndose respaldado por varias potencias occidentales que temían la expansión iraní, vio una oportunidad perfecta para un golpe rápido. Invadió Irán en septiembre de 1980, creyendo que la nación persa, debilitada por la revolución interna, colapsaría en semanas. Se equivocó catastróficamente. La guerra relámpago se convirtió en un lodazal de 8 años. El frente se estabilizó en una guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial, pero con armas químicas y misiles balísticos. Cientos de miles de vidas iraquíes fueron sacrificadas en la defensa fanática del régimen. Saddam, para mantener el control y alimentar la narrativa del Qadisiyah de Saddam, una referencia a la victoria árabe del siglo VII sobre Persia, sumió al país en un militarismo permanente. La guerra terminó en un empate costoso, dejando a Irak con una deuda masiva, estimada en $75.000 millones, gran parte de ella con Kuwait y Arabia Saudí, y un ejército de 1 millón de hombres bien equipados, pero sin nada que hacer. El dictador, acostumbrado a tomar lo que quería, encontró intolerable la idea de pagar sus deudas. Además, veía a Kuwait no solo como un acreedor, sino como una ofensa histórica. Argumentaba que Kuwait era, de hecho, la 19ª provincia de Irak, separada ilegalmente por el colonialismo británico. La gota que colmó el vaso fue la acusación de que Kuwait estaba robando petróleo iraquí mediante perforación en ángulo a lo largo de la frontera, en el campo de Rumaila. La mañana del 2 de agosto de 1990, las tropas blindadas iraquíes, curtidas en el combate contra Irán, cruzaron la frontera. La invasión de Kuwait fue el error fatal definitivo. Saddam actuó bajo la creencia arrogante de que la comunidad internacional se limitaría a protestas retóricas, como había sucedido con sus crímenes contra los kurdos y los prisioneros de guerra. Él creía que el petróleo iraquí era su escudo. La respuesta global fue instantánea y unánime. El mundo, liberado de la parálisis de la Guerra Fría, reaccionó con una condena que se cristalizó en la Resolución 678 del Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos, bajo la administración de George H.W. Bush, vio en la invasión una amenaza directa al suministro global de energía y a la estabilidad de sus aliados en el Golfo. Saddam no cedió. Atrapado en su burbuja de adulación, rodeado por asesores que solo le decían lo que quería escuchar, porque la alternativa era la muerte, se convenció de que la coalición liderada por EU carecería de la voluntad necesaria para luchar y morir en el desierto. La Guerra del Golfo de 1991 fue una masacre. La tormenta del desierto pulverizó las divisiones blindadas iraquíes en semanas, dejando decenas de miles de bajas y forzando a Saddam a una retirada humillante, pero no a la caída total. El régimen sobrevivió a duras penas, pero la humillación fue profunda. Irak fue sometido a un régimen de sanciones económicas paralizantes, zonas de exclusión aérea en el norte y el sur, para proteger a kurdos y chiitas, y un desarme forzado. Saddam, sin embargo, se aferró al poder con más brutalidad que nunca, convencido de que la única forma de contrarrestar su debilidad exterior era maximizar el terror interno. Pasaría la siguiente década desafiando a inspectores de armas y mintiendo sistemáticamente al mundo, cultivando la semilla que, una década después, justificaría la invasión que pondría fin a su reinado, la creencia de que aún poseía armas de destrucción masiva. Su obstinación
alimentada por el miedo a ser percibido como débil, se convertiría en su soga final. La década de los 90 fue una agonía lenta para Irak, pero Saddam seguía siendo el amo. Las sanciones hicieron que la vida fuera miserable para el ciudadano común. Pero la élite baasista, la familia de Tikrit y el círculo interno de Saddam prosperaron en el mercado negro, consolidando su poder sobre un pueblo hambriento. El 11 de septiembre de 2001 cambiaría el tablero global, y aunque Irak no tuvo participación directa en los ataques, el régimen de Saddam Hussein se convirtió en el objetivo prioritario para una administración estadounidense decidida a redefinir la seguridad global. En marzo de 2003, la invasión comenzó. La coalición, una máquina de guerra incomparable, arrolló las defensas iraquíes en semanas. Saddam, que había prometido la madre de todas las batallas y la victoria del milenio, vio cómo su ejército, fiel a las tradiciones de su régimen, se desintegraba no por la fuerza del enemigo, sino por la podredumbre interna de la corrupción y el miedo. Sus generales, adoctrinados en la mentira y el engaño, habían reportado éxitos ficticios hasta el último momento. El 9 de abril de 2003, Bagdad cayó. La icónica estatua de Saddam en la Plaza Firdos fue derribada, un símbolo televisado de la caída del tirano. Saddam ya no estaba allí. Había desaparecido en la vasta red de refugios y rutas de escape que había planeado meticulosamente durante años. Preparado para una insurgencia y para la vida en la sombra, comenzó la cacería humana más intensa desde la búsqueda de Osama Bin Laden. Las fuerzas de la coalición crearon la baraja de las figuras más buscadas, asignando a cada líder baasista una carta, con Saddam como el as de picas. La inteligencia estadounidense, asistida por disidentes iraquíes y traidores dentro de su propio círculo, comenzó a desmantelar la red de apoyo del exdictador. La clave de la cacería no fue la tecnología sofisticada, sino la lealtad o la falta de ella. Saddam se movía constantemente, durmiendo en granjas, casas de seguridad y búnkeres rudimentarios en la zona sunita de la que provenía, el Triángulo Sunita. Se afeitó el bigote y se dejó crecer la barba para disfrazarse, un fantasma de sí mismo. Ya no daba órdenes, mendigaba seguridad. Sus comunicaciones eran esporádicas, utilizando mensajeros de confianza que luego fueron rastreados por la inteligencia estadounidense. La presión se intensificó tras la muerte de sus dos hijos, Uday y Qusay. En julio de 2003, en Mosul, ambos fueron localizados en una mansión de un primo. Tras un asedio brutal de varias horas y una lluvia de misiles, ambos fueron eliminados. La noticia no solo fue una victoria militar para la coalición, sino un golpe psicológico mortal para Saddam. Sus hijos, los herederos designados, que habían mantenido viva la llama de la crueldad baasista, estaban muertos. La estructura dinástica se había roto. El círculo de protección se reducía día a día. Los generales, los guardaespaldas y los familiares más cercanos se enfrentaban a una elección existencial: proteger a un hombre cuyo destino era la soga, o aceptar las multimillonarias recompensas ofrecidas por las fuerzas de ocupación y salvarse a sí mismos y a sus familias de la ruina total. La lealtad tribal, que había sido la base del poder de Saddam, se estaba vendiendo al mejor postor. La traición, en la historia de los dictadores caídos, siempre es el último capítulo. Los hombres que una vez juraron morir por su líder son los primeros en señalar su escondite cuando el oro es suficiente o cuando la amenaza a sus vidas es inminente. Esta es la ley de la jungla del poder absoluto. La lealtad es un bien escaso. En el fragor de esta cacería, uno debe preguntarse por la moralidad de la supervivencia. Si tú fueras uno de esos generales, con la amenaza de la muerte pendiendo sobre tu familia, ¿habrías mantenido tu juramento de lealtad a un hombre que solo te ofreció terror? ¿O habrías aceptado el trato para salvar tu linaje? ¿Comentarías abajo cuál sería tu elección? La inteligencia militar estadounidense, utilizando la red desmantelada de los mensajeros de Qusay, finalmente redujo el área de búsqueda a una pequeña región cerca de Tikrit. Un hombre clave, un conductor y asistente personal de Saddam, capturado bajo circunstancias desconocidas, finalmente se dio bajo interrogatorio. Dio la ubicación: una granja aislada cerca de Ad-Daur. El as de picas estaba a punto de ser recogido. La noche del 13 de diciembre de 2003 era fría y silenciosa en los campos alrededor de Ad-Daur. La aldea, conocida por su lealtad tribal a Saddam, dormía bajo el manto de un toque de queda no oficial.
La Task Force 121, una unidad especializada de operaciones especiales de EE-U, y el 4º Batallón de Ingenieros de Combate, se movieron con precisión quirúrgica, siguiendo las coordenadas proporcionadas por el informante, un hombre cuya cara permanecería oculta, pero cuyo nombre pasaría a la historia como el sepulturero final del tirano. La operación, denominada Amanecer Rojo, se centró en 2 complejos agrícolas que habían sido señalados como posibles escondites. El primer complejo estaba vacío, lo que inyectó una dosis de adrenalina fría en el equipo. El segundo, sin embargo, parecía prometer algo. Estaba defendido por la estructura más delgada de seguridad. Un hombre, probablemente el asistente, que se rindió sin disparar un solo tiro. La búsqueda metódica comenzó. La granja era modesta, lejos del lujo obsceno de los palacios que Saddam había abandonado. Dentro, solo encontraron algunas pertenencias básicas, restos de comida rancia y ropa vieja. La desilusión comenzaba a asentarse cuando un soldado, notando una extraña alfombra en el suelo de un pequeño cobertizo de adobe, pisó con fuerza. El sonido era hueco. Debajo de la alfombra, cubierta de basura y hojas, se reveló una tapa de poliestireno camuflada. Los soldados, armados y tensos, la removieron para encontrar una abertura estrecha, un agujero vertical en la tierra, camuflado de forma rudimentaria. No era un búnker de alta tecnología, ni un refugio subterráneo blindado. Era un agujero de araña, una fosa maloliente de poco más de 2 metros de profundidad y apenas 60 centímetros de ancho, diseñado para la supervivencia primitiva. Gritos en árabe y el sonido de un rifle de asalto AK-47 cargándose resonaron desde la oscuridad del pozo. ¡Abre y sal, Saddam Hussein!, gritó un soldado usando un traductor. Unos segundos tensos de silencio, y luego emergió. No fue el león de Babilonia que había desafiado a Irán y a Estados Unidos. Lo que salió del agujero era una figura desaliñada, cubierta de tierra, confundida por las linternas tácticas. Tenía una barba gris y gruesa, mate, y un cabello desaliñado que le caía sobre la frente. Vestía una camisa, un abrigo de lana y pantalones caqui, ropa de un campesino pobre, no de un hombre que controló miles de millones de dólares. Lo sacaron a rastras y lo arrojaron al suelo. El contraste entre el poder que representó y la humillación del momento era casi insoportable. Estaba desarmado. El AK-47 estaba en el fondo del agujero. Los soldados entrenados para el combate actuaron con profesionalismo, pero la incredulidad era palpable. Era el hombre más buscado del planeta, reducido a un animal asustado. Lo primero que hizo el equipo fue verificar su identidad, utilizando una linterna y examinando sus cicatrices y tatuajes. Un soldado tomó la muestra de ADN. El momento culminante de la captura, el que selló la humillación, fue el examen médico que siguió. Llevado a una base cercana, el dictador fue revisado por un médico militar estadounidense que, con la cámara grabando para la posteridad, le examinó el cabello en busca de piojos. Luego, con un palito, le tomó una muestra de saliva para la prueba de ADN. El hombre que había decapitado a generales por fallar una batalla, que había ordenado la violación de miles, estaba siendo humillado por un médico subalterno. Mientras lo afeitaban y le cortaban el pelo, su rostro emergió, fatigado, derrotado, pero aún capaz de un destello de desafío. Cuando le preguntaron por qué se había escondido en un lugar tan rudimentario, él, con el brillo frío en sus ojos, supuestamente respondió: «Soy el presidente de Irak y estoy dispuesto a negociar». La respuesta fue una carcajada silenciosa de sus captores. No había negociación, solo había una celda. El antiguo amo de Irak, ahora prisionero 01101, fue colocado en una base secreta, bajo custodia total de la coalición. El hombre que controló el destino de millones fue examinado, fotografiado y puesto en una jaula de acero. El reinado del terror de Saddam había terminado, no con una gran batalla, sino con el sonido sordo de un pozo sucio al ser cerrado. La transición de la oscuridad del agujero de araña a la luminosidad cruel de una sala de audiencias fue el inicio de su nueva y última forma de tormento: el juicio. El proceso contra Saddam Hussein y su camarilla comenzó formalmente en julio de 2004, ante el Tribunal Supremo Penal iraquí. El tribunal, aunque supervisado por expertos legales internacionales,
era percibido por muchos como una forma de justicia de los vencedores, diseñada para satisfacer la sed de venganza chiita y kurda. No obstante, para los iraquíes que habían sufrido bajo su yugo, era la primera oportunidad de enfrentar a su opresor a la luz del día. Cuando apareció por primera vez en la televisión, la imagen fue un choque. El hombre que había exigido silencio absoluto en su presencia, ahora se quejaba del calor en la sala. El dictador que había vestido uniformes militares impolutos y gafas de sol de aviador, ahora vestía una túnica tradicional iraquí desaliñada y tenía un ejemplar del Corán que abrazaba constantemente, un intento patético de revertir décadas de secularismo baasista para apelar a la población sunita. El juicio se centró inicialmente en la masacre de Dujail en 1982, donde 148 hombres chiitas fueron ejecutados y cientos de sus familiares torturados y encarcelados, como represalia por un fallido intento de asesinato contra el propio Saddam. Este caso, quirúrgicamente elegido, era emblemático de la justicia caprichosa del régimen. Muerte por un error menor. La sala de audiencias se convirtió en el escenario del último acto teatral de Saddam. Él, un abogado de formación, se dedicó a socavar la legitimidad del tribunal. Se negó a reconocer la autoridad de los jueces, gritando a menudo: «Soy el presidente de Irak, idos al infierno, soy la voluntad de mi nación». Su desafío era constante. No pedía clemencia, exigía reconocimiento. Trató de convertir la silla del acusado en un estrado político, utilizando cada oportunidad para dar discursos inflamatorios contra la ocupación estadounidense y glorificando el Baas. Sin embargo, el espectáculo se desmoronaba ante el testimonio de las víctimas. Mujeres ancianas y hombres mutilados se enfrentaron a su torturador, describiendo con detalles escalofriantes las palizas, las violaciones, los años de prisión y el destino final de sus seres queridos. Un testigo describió cómo, en Dujail, se obligó a los niños a ver cómo mataban a sus padres. La confrontación fue tan cruda que incluso el estoicismo forzado de Saddam se resquebrajó, a veces mostrando una rabia genuina, otras veces un silencio pétreo de indiferencia. El proceso estuvo plagado de caos e interrupciones. Abogados defensores fueron asesinados. Jueces renunciaron. La seguridad era un espejismo sangriento, pero el proceso legal avanzaba lentamente, impulsado por la voluntad política de asegurar una condena. Los fiscales presentaron montañas de documentos, videos y órdenes firmadas por Saddam, evidencia irrefutable de crímenes contra la humanidad. Mientras esperaba el veredicto, el confinamiento de Saddam era el epítome de la ironía brutal. Pasó sus últimos meses en una prisión de alta seguridad, custodiada por estadounidenses. Los soldados encargados de su vigilancia revelaron, años después, que su vida en la celda era extrañamente mundana. Solía pasar el tiempo escribiendo poesía mediocre, regando una pequeña maleza que crecía en el patio y, sobre todo, escuchando la radio. A veces, insistía en contar historias de su grandeza pasada a los jóvenes soldados, tratando de recuperar una sombra de su autoridad. El contraste entre el prisionero y el hombre que había sido era una lección de humildad histórica. Se quejaba de las sábanas ásperas, le gustaban las galletas Oreo, y se enfadaba si la música country que le permitían escuchar era demasiado alta. El hombre que había tenido el poder de matar con un gesto, ahora medía su mundo por el acceso a un paquete de cigarrillos o el volumen de un altavoz. El 5 de noviembre de 2006, la sentencia llegó. El tribunal lo declaró culpable de crímenes contra la humanidad por la masacre de Dujail. La pena fue inequívoca: la muerte en la horca. Cuando el juez leyó la sentencia, Saddam gritó: «Dios es grande», y muerte a los invasores. Pero bajo la retórica, la máscara de desafío se desvanecía. Sabía que el tiempo se había agotado y que su última actuación sería en el cadalso. El reloj avanzaba implacable hacia el alba de Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, una fecha profundamente ofensiva para la mayoría sunita y deliberadamente elegida para maximizar la humillación sectaria por sus captores chiitas. Pocas horas después de la confirmación de la sentencia, Saddam fue despertado. Le informaron que el fin había llegado. Sus guardias estadounidenses, que lo habían custodiado durante 3 años, lo entregaron a las autoridades iraquíes en las primeras horas de la mañana del 30 de diciembre de 2006. El momento del traspaso fue tenso, marcado por un silencio cargado.
Los estadounidenses lo trataron con una formalidad militar sobria. Los iraquíes, con una mezcla de fanatismo vengativo y excitación histórica. El traslado a la prisión de Kadimiyya fue rápido. La escena del preámbulo ya la conocemos. El pasillo frío, el olor a cemento, la luz blanca y dura. Cuando le ofrecieron un último cigarrillo y una bebida, los rechazó. Se puso el Corán que llevaba consigo en las manos de un juez y pidió que se lo entregaran a su familia. Su último acto de desafío, aparte de su canto de fe, fue su negativa a que le cubrieran el rostro con la capucha negra. Quería mirar a sus verdugos a los ojos, manteniendo el tenue control de su narrativa final. El juez lo instó a decir sus últimas palabras. Saddam repitió la shahada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su mensajero. Fue empujado, quizás ligeramente, hacia el cadalso. La plataforma de madera resonó bajo sus pies. Los verdugos, vestidos de negro y enmascarados, subieron con él. Uno le ató los tobillos y las muñecas, asegurándose de que no pudiera resistir el último tirón. El otro deslizó la soga alrededor de su cuello. El nudo, perfectamente colocado, prometía una fractura cervical rápida. En ese momento, la rabia contenida de la sala se desbordó. Los gritos comenzaron. «Viva Mohammed Bakir al-Sadr» y «Muqtada al-Sadr» eran los gritos de guerra chiitas contra el tirano sunita. Saddam, mirando a sus atacantes invisibles, escupió sus últimas palabras, con un tono de voz que mezclaba el desprecio del dictador con la desesperación del condenado. «¿Qué clase de hombres sois? Esto es cobardía. Idos al infierno». Su voz se cortó cuando el verdugo apretó el nudo. En el preciso instante en que la soga se tensaba, Saddam intentó terminar la shahada por última vez. Abrió la boca para pronunciar la última sílaba. Muhammadan Rasul. El piso se abrió. El sonido del cuerpo de Saddam, al chocar contra el extremo de la cuerda, fue descrito por los testigos como un golpe seco, como un saco de cemento cayendo. El colapso gravitatorio fue tan repentino que el grito se ahogó en su garganta, cortando su última declaración de fe. El cuerpo se balanceó violentamente, pendulando en la luz enfermiza de la mañana. El dictador no murió instantáneamente de la fractura cervical perfecta. El estrangulamiento duró varios minutos, durante los cuales sus piernas se contrajeron en espasmos reflejos. Las cámaras de mano, amateur y temblorosas, capturaron el espantoso silencio que siguió al ruido. El sonido sibilante de la soga frotándose y el movimiento espasmódico del cuerpo. Los testigos, algunos de ellos altos funcionarios del nuevo gobierno, se quedaron mirando el cuerpo inerte, la encarnación de su peor pesadilla ahora reducida a un péndulo de carne. Después de varios minutos que parecieron siglos, un médico se acercó para confirmar la muerte. Luego, para asegurar la humillación completa y borrar cualquier vestigio de dignidad, el cuerpo fue bajado, desatado y llevado sobre una camilla. El video, filtrado a las horas, mostró el cadáver de Saddam cubierto con una sábana blanca, pero la cabeza expuesta. El cuello roto se inclinaba en un ángulo antinatural. La marca púrpura de la soga era claramente visible, y sus ojos, aún abiertos, miraban hacia el techo, reflejando el final del terror. La imagen del hombre que había sido intocable, un dios en su propia tierra, ahora yaciendo muerto, expuesto a la burla de sus enemigos, fue la venganza final de la historia. El cuerpo de Saddam Hussein fue trasladado en helicóptero a Tikrit, su ciudad natal, y enterrado rápidamente en su aldea de Al-Auja, cerca de la tumba de sus hijos. A pesar de los esfuerzos por realizar un funeral discreto, su ejecución, y especialmente el video filtrado que mostraba la degradación sectaria de sus últimos momentos, no trajeron el cierre que muchos esperaban. Por el contrario, actuaron como un fósforo arrojado a un barril de pólvora. La promesa de la invasión de 2003 era un Irak libre, democrático y estable, un faro en el Medio Oriente. La ejecución de Saddam se suponía que era el clímax de esa transformación. La realidad fue mucho más cruda y sangrienta. El vacío de poder dejado por el colapso del Estado baasista fue llenado inmediatamente por la insurgencia y la guerra civil sectaria. Las tensiones chiitas y sunitas, que Saddam había reprimido con una mano de hierro, explotaron con virulencia renovada. El año 2006 fue uno de los más letales de la posguerra, y la ejecución de Saddam al final de ese año solo sirvió para polarizar aún más a la población. Para los sunitas, Saddam
A pesar de su brutalidad, era un protector contra la dominación chiita y un símbolo de la resistencia árabe contra la ocupación. Su muerte fue vista como la confirmación de la conspiración chiita iraní estadounidense contra ellos. La consecuencia directa de la aniquilación de la estructura baasista fue la desintegración del ejército y el aparato de seguridad iraquí, lo que creó miles de exsoldados resentidos y desempleados, muchos de los cuales formaron la columna vertebral de la creciente insurgencia. Más tarde, los remanentes ideológicos y militares del Baas se fusionarían con elementos yihadistas, incluyendo a Abu Musab al-Zarqawi y, eventualmente, la semilla de lo que se convertiría en el Estado Islámico, ISIS. La decapitación del liderazgo baasista eliminó al tirano, pero no extirpó el cáncer de la violencia política y sectaria. Las infraestructuras de terror de Saddam fueron reemplazadas por el terror de las milicias chiitas, el caos de Al-Qaeda en Irak y la eventual pesadilla global de ISIS, que tomó el control de vastas porciones de la provincia natal de Saddam. El país, que soñó con la democracia, se hundió en un ciclo de violencia que superó, en algunos aspectos, la estabilidad brutal que el propio Saddam había impuesto. El legado del dictador, por lo tanto, es ambiguo y aterrador. Por un lado, fue un criminal de guerra que merecía ser juzgado y castigado por la aniquilación de cientos de miles de vidas. Por otro lado, la forma en que fue ejecutado y lo que ocurrió después de su muerte plantean preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y la intervención extranjera. La democracia real se puede construir sobre un acto de venganza sectaria televisada. El miedo que Saddam había utilizado como cimiento de su poder nunca desapareció. Simplemente cambió de manos y se multiplicó. La ira acumulada de los iraquíes no se dirigió a la construcción de un Estado de derecho, sino a la búsqueda interminable de revancha. Hoy, Irak sigue luchando por encontrar su identidad, atrapado entre la influencia iraní, la corrupción endémica y el recuerdo persistente de un tiempo, por terrible que fuera, en el que al menos había orden y una figura central que controlaba la barbarie. El colapso de Saddam Hussein es una historia de cómo la ambición desmedida lleva a la destrucción personal y de cómo la remoción violenta de un dictador no garantiza la paz. A menudo, simplemente libera la anarquía que él mismo estaba suprimiendo. Su muerte no fue un punto final limpio, sino una sangrienta coma en la larga y trágica historia de Mesopotamia. Hemos recorrido la vida y la muerte de uno de los hombres más sanguinarios de la historia moderna. Deja tu nota del 1 al 10 para este vídeo, basándote en la crudeza de la historia. Si el régimen de Saddam no hubiera caído, ¿crees que Irak se habría mantenido estable? ¿O que el mundo sería un lugar diferente? Comenta tu reflexión.